Hoy en día son diferentes las tradiciones que motivan nuestro estilo de vida. Primero están las que recibimos de nuestras familias, influenciadas por sus padres sin ningún fundamento bíblico. Ellos adoctrinados por novelas, películas, influencers y youtubers hoy en día. Está un segundo de tradiciones que recibimos por parte de la religión. Muchas veces hipócritas que pretenden estar en regla con Dios, pero cambian los mandamientos, creando prácticas que se modernizan de generación en generación. Y el tercer grupo de tradiciones son las asignadas por Jehová, descritas en su palabra que es la Biblia, invitándonos a imitar los pasos del amado novio Yeshua en su pasión, muerte y resurrección, para decir al Padre que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Ven, quédate para que las tradiciones de tu vida no sean influenciadas de hombres, sino de la palabra libre de contaminación. Bienvenidos a este banquete de vida dispuesto en este Shabbat para amar a Jehová y obedecerle con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Este banquete de vida se basa en el pasaje bíblico de Marcos 7, de los versos del 1 al 23, titulado La palabra de Jehová Dios está por encima de la tradición de los hombres. Y es que tenemos que conocer primero qué tradiciones son las enseñanzas y costumbres transmitidas de generación en generación. Y aquí el propósito principal de esta enseñanza es que podamos capacitarnos para poder filtrar las tradiciones de los hombres por medio de la palabra y así discernir si son correctas o no. Iniciamos ahora con lo que es Yeshua en el Evangelio, quien estaba rodeado de sus discípulos, fariseos, maestros de la ley, y surge un conflicto, ocasionado porque los discípulos comían con las manos impuras. Era una reacción que no tenía nada que ver con la higiene, sino con ceremonias religiosas impuestas como un rito obligatorio. Al filtrar este pasaje que están diciendo los fariseos y los maestros de la ley con la palabra de Jehová, nos dirigimos a Éxodo capítulo 30, versos del 17 al 21. Jehová se dirigió a Moisés y le dijo: harás una pila de bronce con un pie de bronce para el lavatorio. Lo colocarás entre la tienda de las citas y el altar, y se echará agua en ella, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. Que se laven con esta agua cuando entren a la tienda de las citas, no sea que mueran. Lo mismo cuando se presenten al altar, para cumplir su ministerio y ofrecer un sacrificio por el fuego a Jehová. Que se laven las manos y los pies, no sea que mueran. Este será un rito perpetuo para Aarón y su descendencia de generación en generación. Hermanos, esta era una indicación de pureza ceremonial, otorgada directamente a los sacerdotes, con la finalidad de presentarse limpios ante Jehová. Vemos que esta indicación establecida por el Padre Bueno, aunque era responsabilidad para los sacerdotes, a lo largo de los años y siglos, fue extendiéndose como una tradición y regla obligatoria que debía cumplir y emplear todo el pueblo judío. Los fariseos exigían el lavarse las manos no por seguir la ley de Jehová dada a Moisés, sino que se referían a las tradiciones de los judíos, dispuesta en el Mishnah, interpretación de la tradición oral judía de la Torá, codificadas también en el Talmud, el texto principal del rabinismo judío. Y es que ahora no nos vamos a poner difíciles que el lavarse las manos antes de comer sea una actividad mala o que sea obligatorio, porque tampoco el dejar de hacerlo es un pecado. Aquí lo importante es reconocer cuál es el espíritu de la ley que trae Yeshua
y es el de no vivir por apariencias externas o hipocresía, siguiendo tradiciones de hombre. Porque, te pregunto, ¿de qué sirve lavarse las manos cuando todo nuestro ser interior está sucio? Ahora no es que lo vamos a hacer como para cumplir un requisito, no es así. Es cuestión de ir a la palabra de Jehová Dios y ver qué es lo que Él desea y aplicarlo. Bien lo dice Yeshua aquí en este evangelio, recordando las palabras de Jehová que dice Isaías capítulo 29, verso 13. El Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Hermanos, tenemos que estar atentos a que nuestra vida cristiana no sea un acto de religión, es decir, de cumplir obligaciones humanas, como la que se ve en muchas personas, que son de repetir palabras de la boca para afuera, cumpliendo actos externos, y el corazón, que es lo mismo que espíritu, está alejado en obedecer voluntariamente a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Separados, cortados, de vivir una vida que no representa la integridad de un seguidor, o lo más importante que es discípulo, del que se disciplina como Cristo. Por eso, al principio yo mencionaba sobre los diferentes orígenes de nuestras tradiciones, y es que podemos ver que los mundanos, en este caso puedo decir los influencers y del tipo fitness, ellos son fieles a sus enseñanzas, a su estilo de vida saludable, a un ejercicio diario, a usar vestimenta deportiva, y hasta a donde van hablan de lo que se debe y de lo que no se debe comer. Pero ahora, si nos paramos a analizar y vemos bien en un templo cristiano, con la mezcolanza de tradiciones enseñadas de generación en generación, ¿cómo diferencias aquí ahora a un cristiano de un mundano? Ponte tú y analiza todos los que están alrededor. Diferencia, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, ¿a través de qué? Del lenguaje vulgar que hoy en día se utiliza, de los piercings, de los tatuajes. Si hablamos de los peinados de varones y mujeres, son desenfrenados, de la ropa con poca tela y de mensajes diabólicos. Es decir, que ellos predican con todo su cuerpo, con todo lo que tienen de forma externa. Pero que esto también se ha convertido en algo normal, aún en lugares religiosos. Entonces, ¿cómo diferencias realmente a un cristiano de un mundano? Filtra esto que te acabo de decir, si es una tradición de Dios o de hombres hipócritas, con Levíticos 19, verso 28, para discernir qué es lo correcto, lo verdadero de lo incorrecto, de lo mundano. Tengamos claro que cuando una tradición de hombres entra en conflicto con la Escritura, debe ser rechazada con firmeza, porque la Escritura es suprema, es la verdad, es Jehová, y la tradición de hombre debe estar subordinada siempre a ella. Ahora te invito a que coloques aquí en los comentarios el versículo y el capítulo de este ejemplo, cuando dice, en vez de confiar en las cosas de Dios, de los hombres, en vez de hacer lo que los hombres hacen, yo voy a hacer lo que Dios dice. ¿Quién dice eso? Te invito a dejarlo aquí en los comentarios, porque es primero la palabra de Dios antes de seguir las tradiciones de hombre. Y es una enseñanza que nos dan una pista, los apóstoles, para vivir según la justicia de lo que dice la tradición de Dios y no la de los hombres. Por eso, Yeshua siempre fue rechazado, porque él hablaba la tradición de Jehová. Y así como en este evangelio hay muchos ejemplos donde él se oponía a las normas impuestas por los judíos, los hipócritas, que tenían la ley, las normas de Jehová y simplemente no querían obedecerla y creaban sus propias reglas. Por ejemplo, Mateo capítulo 23, verso del 2 al 4, nos dice,
Cuando Yeshua habla al pueblo y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Hermanos, ¿qué ejemplo nos da Yeshua en esta enseñanza? Que hay muchos que colocan cargas pesadas, hay muchos que dicen, pero no hacen, no practican. Eso es evaluar, filtrar qué tradición de hombres están dispuestas y cuáles están alineadas a la palabra de Jehová. Por eso es común observar que quienes tienen acceso al conocimiento quieran subyugar a los que no han llegado en él. ¿Cómo? Tergiversando, es decir, falseando, adulterando o suplantando algunos fragmentos de la ley para imponer una nueva norma que se anuncia de generación en generación, agrandando más el error. Un ejemplo claro lo vimos o lo hemos aprendido en un jugo de naranja. Tú tomas la naranja y la exprimes y tienes el jugo natural, fresco, 100% de naranja. Pero, ¿qué es lo que es adulterar, tergiversar, modificar? Cuando empezamos a añadirle otros agua, aditivos, azúcar o conservantes para que a lo largo de los años sea perdurable. Pero eso lo podemos hacer con la palabra de Jehová Dios, agregándole, adulterando, modificando para que dure de generación en generación. No, ¿verdad que no? Esa es la enseñanza que Jehová Dios nos da en este Shabbat. Con este y otros ejemplos, Yeshua en el Evangelio nos habla a cumplir el quinto mandamiento, que es honrar a padre y a madre, el cual se convirtió en una carga, y todavía se ha convertido, con el pretexto que lo que tienen está consagrado y reservado para el templo. Dejan de obedecer la ley de Jehová, a lo que Yeshua responde en el verso 13. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Es decir, que lo que transmiten es una tradición de hombres. No era correctamente lo que Jehová Dios había establecido en su palabra. Y así como este pasaje de Marcos 7, ahora Yeshua se opone a cualquier tradición de hombres hipócritas y mundanos, porque hacen que las personas de poca convicción, óigase bien, debe ser de poca convicción, porque esperamos que los discípulos consagrados a obedecer la ley de Jehová no caigan en ellas. ¿Por qué? Porque los de poca convicción se entretienen en obedecer lo que es incorrecto y así descuidan el mandamiento de Jehová descrito en su palabra. Tradiciones como hacer cosas incorrectas en Shabbat, tradiciones como lo hacía porque decía mi mamá o porque mi papá fue el que me lo contó, ni hablar como lo decía al principio, porque me los enseñaron los influencers, la novela porque lo vi por allá. Son tradiciones humanas y que hacen los que son flojos, débiles espirituales, caen en ella, siguen la corriente y le dan placer a su carne. Pero Jehová ahora nos ha dado una advertencia y la podemos leer claramente en la primera lectura de este Shabbat, en Deuteronomio 4, versos 2 y 6. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente, esta gran nación. Hermanos, es importante establecer un prejuicio en nuestra mente, de meditar la tradición del Creador, escrita principalmente en sus palabras, permaneciendo en los límites antiguos de santidad para no tener la mente ociosa.
obteniendo así la bendición que nos promete en Deuteronomio 4:6, de ser sabios y prudentes, porque solo con obedecer los mandamientos somos sabios y prudentes para discernir la verdadera intención que tienen las tradiciones de los hombres. Ahora, te pregunto, ¿cuál crees tú que es la razón por la cual los hombres modifican, cambiando la tradición de Dios y ahora creando sus propias tradiciones? Y la respuesta es la impureza de los corazones rebeldes, creando así malos pensamientos y malas acciones. Jehová, y a través de Yeshua, la palabra hecha carne, lo dice en este evangelio en el verso 20b. Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Por eso el mundo está en caos, porque cada uno quiere vivir según sus propias tradiciones de hombres hipócritas. Ninguno es convertido por el poder del evangelio. El corazón impuro, que es igual a un espíritu impuro, ocasiona malos pensamientos que se convierten en acciones de muerte, ejecutadas por nuestros cuerpos. Presente en los ejemplos que nos da Yeshua en este evangelio, y los vamos a enumerar. Primero, inmoralidad sexual, a través de que hoy en día es una tradición y lo vamos a ver de generación en generación, la homosexualidad y que es el mal uso del cuerpo. Segundo, los robos, que se va a ver cada vez más normal el hurtar, que lo podemos ver en nuestra vida espiritual a través de quitar tiempo de oración, de ayuno y quitarle los diezmos a Jehová. En tercero está el asesinato. Con nuestras palabras o acciones, hasta el aborto se ha llegado a convertir en una tradición permitida. Cuarto, la infidelidad matrimonial, que se perfecciona en familias de generación en generación a través del adulterio a su propio cuerpo, a su propio cónyuge, al trabajo, y ni hablar de las adicciones. En quinto está la codicia, que es amar al dinero. Para las personas siempre va a ser que vivan en la carnalidad, nunca es suficiente. En sexto está la maldad, el hacer daño, es decir, no cumplir los mandamientos. Son tradiciones que se perfeccionan de generación en generación. Séptimo, una vida viciosa, es decir, el cigarrillo, el alcohol, la TV, el trabajo, el teléfono, es un vicio y que lo vemos como nuestros padres, nuestros abuelos, todos eran personas que vivían en esa cultura y cómo lo hacen también las generaciones que siguieron a esas personas y le imitaron. Octavo, la envidia. La tradición esa no se puede cortar. ¿Por qué? Porque en la carnalidad siempre se va a desear lo que tiene el otro. Noveno, la injuria. Son las ofensas, los chismes, la deshonra, que las familias absorben eso para transmitirla de generación en generación y los hijos tú los ves cada vez más chismosos, más deshonrosos. En décimo también tenemos el orgullo, que es la jactancia, la pretensión, la vanagloria, la arrogancia. Y por 11 tenemos la falta de sentido moral, que sin duda al desobedecer los 10 mandamientos cae el mundo en libertinaje y todos estos malos pensamientos que mencioné anteriormente son normal. Una tradición que lo hago porque lo vi en mis padres, en mis abuelos, en mis tatarabuelos y cómo va a cortarse. Todo esto lleva a la muerte, a estar separado de la presencia de Jehová Dios. Pero ahora tiene que haber un punto de cambio, tiene que haber una transformación, porque lo contrario de esto son los buenos pensamientos para quienes transforman su espíritu con la verdadera pureza que enseña Yeshua en este Evangelio de Marcos, lavando su mente con la palabra de Jehová, para que las acciones sean las tradiciones del Padre bueno. Y es que lo vemos desde el espíritu, porque allí es en donde tenemos la intuición con hambre para entender el propósito del Padre, con la conciencia para ir a su palabra y con la comunión en hacer lo que Él quiere que haga. Pero esto solo lo puede hacer uno que ha renunciado a las tradiciones de hombre y purifica día a día su corazón para mostrar frutos de vida y de paz.
presente en el hermoso versículo de Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Hermano, esta es la bendición de vivir en el Espíritu con el prejuicio de las 10 palabras, colocando la voluntad de Jehová Dios por encima de cualquier tradición de nuestra familia, magisterios, amigos, conocidos y de lo que veíamos, porque de eso nos nutríamos antes de llegar a la palabra. Yeshua ahora nos invita que si vamos a abrazar una tradición, tiene que ser la del reino. Si vamos a enseñar alguna tradición a las futuras generaciones, debe ser el testimonio de Yeshua, que no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Ahora te invito a la reflexión. Nos vamos a la segunda lectura de este chaval, que es Santiago, al capítulo 1, verso del 21 al 22, que nos dice: dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. Hermanos, si el mundo es obediente a sus tradiciones, y eso que no he hablado de las tradiciones, de la falsa enseñanza de que Yeshua nació en diciembre, o de las celebraciones mundanas en Shabbat, que eso también lo pueden encontrar en el sitio web de Mosqueteros de Jehová, y que eso no está en la Biblia. O sea, lo pueden encontrar allá para aprender que eso no está en la Biblia. Pero si ellos son capaces, el mundo, de santificarse y apartarse para cumplir con las tradiciones de que antes de que se acabe el 31 de diciembre tienen que cumplir todos los ritos, así como la persona fitness tiene una rutina de ejercicio y un plan de alimentación a diario y por horas, mayor debe ser el compromiso en fidelidad del discípulo de Yeshua, en conocer y practicar, aplicar la tradición del Padre y enseñarla, que es lo más importante, a las futuras generaciones, porque el día que Jehová nos llame a su presencia, tenemos que asegurarnos que hay una descendencia que va a seguir viviendo y siendo luz en medio de las tinieblas, afianzados en la roca, y que ellos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, no se dejarán llevar por cualquier tentación que ofrezcan las tradiciones de hombres hipócritas. Hermanos, este es el reto, es vivir en la pureza del espíritu, recordando que nosotros mismos nos podemos engañar, claro que sí, pero solo los justos son los aceptos para habitar bajo la tienda de Jehová, porque han aprendido a filtrar las tradiciones de los hombres por medio de la doctrina de Jehová, y así discernir qué es lo correcto, librándose de los pensamientos que llevan a la muerte. Lo vemos en el Salmo, en el capítulo 15, versos del 2 al 5, que nos dice, nos muestra las características del que solo se lava las manos, que es justo, porque se lava sus manos, pero también todo su ser, todo su espíritu es transformado. Y eso lo vemos de los versos 2 al 5, como le mencioné. Nos dice que es irreprochable, actúa con justicia, el que dice la verdad de corazón y no forja calumnias. El que no daña a su hermano ni al prójimo molesta con agravios. El que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor. Y si bien al jurar se perjudicó, no se retracta de lo que ha dicho. El que no presta dinero a interés ni acepta sobornos para perjudicar al inocente. Quien obra así jamás vacilará. Gloria a Jehová por esta enseñanza que nos enseña cómo debe ser el camino del justo para poder habitar en el templo del Padre, porque sigue las tradiciones de Jehová. Y a ejemplo de Yeshua podemos decir al Padre,
que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, siendo radicales en enseñar el testimonio de las tradiciones de Jehová, descrita en su palabra, y no en las que habíamos aprendido por nuestros padres, por la novela, por la religión y bueno, y público en general. Recuerda que también puedes profundizar más de esta enseñanza y ver la hermenéutica completa disponible aquí abajo en la descripción, y aquí arriba también está el enlace. Gloria al Padre bueno, porque ahora, con la alegría de conocer cuál es la verdadera tradición, que es la palabra de Jehová Dios, debemos ser radicales en abandonar toda maldad y convertirnos en hacedores íntegros de la doctrina libre de contaminación, siendo fieles en enseñarlas a las futuras generaciones, sin añadir ni quitar nada de lo que nos ordena, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también sean agentes de evangelización, como luz en medio de las tinieblas, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Antes de irse, recuerden darle me gusta, suscribirte, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que hacemos un video y comentar el minuto que te impactó. Además, recuerda compartir este video, este banquete, esta enseñanza, esta palabra de vida que es tradición de Dios, para que muchos también vivan según la cultura del reino. Bendiciones.